Ok, listo. Pues muy bien, Narda, bienvenida nuevamente a la clase. Me da mucho gusto que estés conmigo acompañándome. Y pues vamos a trabajar en esta segunda sesión en algunos temas. No sé si pudiste o tuviste oportunidad de ver el caso del oso de la sesión pasada. No, maestra. No, no te preocupes. No. De hecho, tengo preparado el video. Según yo, Ok. ahora sí lo puedo compartir. ¿Sí? Ujú. Se está cargando y me gustaría mucho que lo voy a poner, pero lo voy a ir parando para que vayamos platicando sobre el caso famoso del oso, ¿no? A ver, Ok. déjame ver. Ok, espérame. Ay, es que estas plataformas digitales ahora no me aparecen. Ya lo tenía listo, ¿eh? Déjate, digo que ya estaba listo. Y voy a poner pausa. Voy a volver a compartir, porque a veces como que no se cargan las cosas. Pero bueno, Ujú. entonces le voy a ir pausando el video para que lo vayamos platicando. ¿Sí? Escucho muy bien la, este, no, espérame. No lo vas a Ya escuchar. Ya veo vas a el... verlo. ¿Eh? ah, ¿Mande? ya se quitó. Se quitó, Sí, no, ya lo había visto, pero... a ver, esto ya lo habías visto, ¿no? Ahorita lo vuelvo a poner. Espera. Sí. Me dices si te aparece ahora sí ya. Sí, ya. Bueno, ahorita, si no me escuchas, si no escuchas, me avisas, ¿va? Este pequeño caso es poder distinguir entre la lógica formal y la lógica jurídica, con el fin de denotar que el derecho tiene su propia lógica. La lógica formal es una disciplina derivada de la filosofía que estudia la corrección formal del pensamiento y los fundamentos en los que se basa su criterio de corrección. La lógica formal, la lógica jurídica, la lógica económica, etc., todos estos son modos de razonamiento. ¿Sí escuchas? Sí, maestra, sí escuché. Ah, perfecto, muy bien. Una vez hecho esta pequeña introducción, vamos con el caso. Un musculoso leñador ucraniano descendió a la aldea para tomar el tren a la próxima ciudad, con el fin de comprar los víveres para él y para su mascota, que en esa ocasión lo acompaña, un robusto oso de 3 metros de altura, 350 kilos de peso, hambriento y de muy mal humor. El leñador insistía en subir al tren con su engreído, y se amparaba en una norma que, transcrita en la pared del pasillo de la estación, decía: se prohíbe ingresar con perros a los vagones del tren. Firmaba el jefe de estación, representante del derecho entre los confines ferrocarrileros. Empezamos con la lógica formal. Todos hemos escuchado ese silogismo de Sócrates, que dice que el primer enunciado, todos los hombres son inmortales. El segundo enunciado, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es inmortal. Esto es un silogismo. Esto es lógica formal. Dos premisas, una conclusión. Entonces la conclusión es correcta, pero es falsa ya que Sócrates ya murió. Ahora analizamos el caso en concreto. Primero, está prohibido subir con perros. Segundo, mi oso no es un perro. Conclusión, nada legal me impide subir con mi oso. Ok, ahí me voy a detener, Narda. ¿Qué opinas de esto, de este silogismo, específicamente el del caso del oso? Mm, ah, mm, pues Fíjate, dice, hasta te cierto escucho, te punto, escucho. o sea, sí no, o sea, no hay como algo legal que impida
subir, bueno, con un oso en este caso, Ujú. pero pues creo que igual como por lógica, pues es pues peligroso para los que vayan a bordo, ¿no? Para los pasajeros. ¿Tú por qué Ujú. crees que en esta primera enunciado que dice, primero dice, está prohibido subir con perros? ¿De dónde nace esa prohibición o cuál es la causa que genera esa prohibición de subir con perros? Mm, Pues porque algunos perros pues, son tal vez como algunos niños, ¿no? Que luego son muy latosos o que no se comportan o muerden. Bueno, bueno, sí, algunos sí muerden, pero en general los perros pues hay algunos que sí muerden, este, o sea, tal vez se hacen del baño o ensucian, eh, Ujú. pues Muy cosas así, bien, ¿no? sí, claro. O sea, finalmente la prohibición de que suban al tren con perros, pues más que nada va enfocada a la protección de los pasajeros, ¿no? Ujú, Porque, pues, bueno, es a lo mejor molesto, ¿no? Igual y, pues, el perro es muy chiquito, quizás como un chihuahua, pues te lo metes en la mochila o en la chamarra y no das lata, ¿no? ujú, Pero, pues, a lo mejor es un perro más grande, de raza grande, y pudiera ser agresivo, o aún siendo muy tranquilo, pues a veces no podemos controlar el comportamiento de los animales, ¿no? De repente se pueden volver incluso agresivos de la nada. ujú. Entonces, pues principalmente es por una cuestión, me parece que la prohibición por cuestión de seguridad y de respeto a los pasajeros, Sí, claro. ¿no? Sí. Ujú. La segunda, en el segundo enunciado dice, mi oso no es un perro, ¿sí? Pues Ujú, pensando, como lo mencionaría el leñador, y como tú bien lo afirmaste hace un par de minutos, pues legalmente no existe una prohibición de que suba un oso, ujú, ¿cierto? Porque nada más está refiriéndose el letrero o el anuncio a la prohibición de que suban perros. El oso no es un perro. Entonces, por tal motivo, pensando en una situación pues hasta ridícula, pues pudiera decirse, pues, si no, pues, mi oso sí puede subir, total, no es de la misma raza, no es un animal como un perro que genere molestias como lo pudiera generar. ujú. Pero pues ahí vendríamos a una afirmación. Si por lo tanto no se está dejando subir un perro, que son animales domésticos, que son animales que el hombre convive con mayor facilidad, pues por consecuencia, pues un oso, ¿qué pasaría? No, pues, peor. Ajá, claro, peor. O sea, si a un perro no se le da autorización, pues mucho menos a un perro. Ujú, ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene aquí a hablarnos, ¿no? Hay cosas que por enunciados, por silogismos, como lo comentan, pues dicen, el que mencionaban de Sócrates, ¿no? Todos los hombres son inmortales. Ok, todos. ujú. Entonces, Sócrates es un hombre. La conclusión es que Sócrates sería inmortal, pero pues eso es mentira, porque ya sabemos que ya se murió. Entonces, el primer enunciado está incorrecto. ¿Te das cuenta? Sí, Todos los hombres no son inmortales, ¿sí? ujú. No sé si quedó claro esa parte de Narda. Sí, me ¿Sí? No, con confianza, si tienes duda, sí, dime. Porque mira, por ejemplo, en el segundo silogismo dice, está prohibido subir con perros. Eso está más que claro. Es correcta esa aseveración. La segunda dice, mira, eso no es un perro. Al caso, no hay una prohibición legal, pero si como lo mencionabas hace unos minutos también,
si la afirmación, si lo que se está buscando es la protección de los pasajeros al no subir perros, pues con mayor razón, si un perro no se puede, pues mucho menos se va a poder subir un oso, ¿no? Sería una ridiculez. Así es. Vamos a continuar, vamos a seguir escuchándolo, ¿no? Okay. El silogismo está perfecto, la conclusión es perfecta. Desde el punto de vista de la lógica formal y solo de la lógica formal, este razonamiento es correcto. Pero en la lógica formal, aunque sus conclusiones sean correctas, pueden ser falsas o lo que es peor, jurídicamente injustas. Ahora vamos con la lógica jurídica. En la lógica formal no puede haber contradicción. Quiero decir que si tú asumes que hace, no sé, 20 años eras un niño de 4 años y te preguntas si eres el mismo o eres otro, entonces la respuesta debe ser o que eres el mismo o que eres otro, pero no acepta la contradicción de que seas el mismo y a la vez otro. En la lógica jurídica sí se acepta la contradicción, porque las contradicciones son parte fundamental de los problemas jurídicos, de los problemas sociales, éticos, políticos, etc. Ok, aquí me vuelvo a detener, mira. ¿Qué es lo que lleva a las personas a enfrentarse en un juicio? Pues demostrar que no lo hicieron o que sí lo hicieron. Ajá, se están enfrentando, exacto, ¿sí? Se están enfrentando dos partes, ¿sí? Van ante un árbitro, un juez que va a resolver, que los va a escuchar a ambas partes, y cada parte va a presentar sus pruebas, sus alegatos, los argumentos por los cuales ellos dicen que tienen sus razones, sus propias razones. Pero aquí hay una cosa, esto, donde una parte se enfrenta a la otra, quiere decir que existe una contradicción, ¿sí? Cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propia aseveración. Es a lo que se está refiriendo, donde dice, sí se acepta en la lógica jurídica las contradicciones, cosa que no sucede en la lógica formal. En la lógica formal no pueden existir contradicciones, ¿sí? Pusieron el ejemplo del niño, o lo voy a poner como, por ejemplo, a ti misma, ¿no? Tú ahorita, no sé, a lo mejor tienes 18, 19 años, te escucho tu voz muy jovencita, ¿no? Entonces, Sí. tú ahorita tienes, supongamos que tienes, vamos a poner 20 años, ¿sí? Tienes 20 años, ¿no eres o no eres la misma de hace 15 años? No, pues no. No eres la misma. Ajá. ¿Por qué no eres la misma? Pues porque ya estoy, o sea, hace 15 años tal vez estaba en la etapa, pues sí, como ay, ¿cómo se dice? De niñez, por así decirlo, y ahorita ya estoy pues, en edad adulta, las experiencias pues ya, ya son otras. No, bueno, por esa parte yo digo que no soy la misma. Pero físicamente sí eres la misma. Ah, bueno, sí, físicamente. Biológicamente eres la misma persona. ¿Sí? Aunque, como tú también dices, no eres la misma en estos tiempos porque obviamente ya pasaron 15 años, ya tienes ya existió un proceso de madurez, ya has vivido muchas cosas que te han enseñado, que te han brindado experiencia y que por consecuencia, pues obviamente tu pensamiento se ha ido madurando, ha ido teniendo un razonamiento distinto al que tú tenías cuando a lo mejor tenías 5 años, ¿sí? Entonces, en la lógica formal, curiosamente no se aceptan las contradicciones. O sea, tú eres la misma, pues sí, biológicamente sí eres la misma de hace 15 años. Tú ya me estás diciendo, bueno, pero es que ya no soy la misma porque no pienso de la misma manera, ¿sí? Mi madurez, mis cambios, pues sí, pero la realidad es que eres la misma de hace 15 años, ¿sí? No, sí, Esa es una realidad. La lógica jurídica, no, al contrario. Ellos dicen,
pues bueno, tengo dos partes que están en un conflicto, cada parte tiene su propia versión, cada parte tiene sus propios argumentos, y bueno, pues va a quedar alguien que le toque resolver esos argumentos, ¿sale? Vamos a continuarle, para que veamos un poquito, queden un poquito más claras las diferencias, ¿va? Sí. En este tipo de razonamiento sí importa la verdad de los hechos, que haya correlación entre las palabras y, lo más importante, la realidad junto con los valores jurídicos que se persiguen. Entonces, esto es lo que lo hace diferente de la lógica formal. En la lógica jurídica se basa en hechos reales, busca resolver los problemas por el uso de la razón suficiente junto con los valores jurídicos de una sociedad. Bueno, volvamos al caso del oso. El leñador, una vez establecido su razonamiento para abordar junto con su oso al tren, el inspector lo contradijo usando su propio razonamiento. En este caso es el de la lógica jurídica. Primero, usó el argumento fortiori, que es el de mayor razón, y el criterio de interpretación teleológica, que dice cuál es el fin de la norma. Bien, entonces razona el inspector y le dice: si está prohibido el abordaje de perros, ¿con cuánta más razón está prohibido el ingreso de un oso salvaje? Segundo, el criterio teleológico. ¿Cuál es el fin de la norma? Brindar un buen servicio de transporte, así evitar molestias en el viaje y, con mayor razón, el peligro de muerte. En la lógica jurídica no hay conclusiones, sino decisiones más o menos razonables producto de la confrontación de dos premisas basadas en la realidad. Esta reflexión tiene dos puntos importantes. Uno, para que sepas la diferencia de la lógica formal y la lógica jurídica, y la otra para que puedas darte cuenta que las leyes no se interpretan herméticamente como así lo hace la lógica formal, sino su interpretación debe estar basada en un correcto razonamiento y el uso de la lógica. Eso es la fuente viva del derecho. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos. Ok, muy bien. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esto? Acá. Eso es lo que hacen los jueces, ¿verdad? Tienen toda la información, reciben a las partes, tienen las leyes, conocen las leyes, son conocedores de las leyes, las van a interpretar, ¿sí? Van a revisar qué información se adecua o se adapta más a la norma jurídica, y al final son los que van a ejercer el derecho y tomar una decisión a través de una sentencia. Eso es lo que verdaderamente acaban haciendo los jueces. Obviamente las partes, pues alguna de ellas no va a estar conforme con el resultado que dictamine el juez o que dicte el juez. Tiene otra opción, que es la apelación a través de otra instancia, ¿no? Pero por lo pronto, pues por lo pronto va a tener que acatar lo que determine el juez. No sé si quedó un poquito claro. En la lógica jurídica, pues sí existen contradicciones, porque cada quien va a tener su propia opción y va a decir, pues yo tengo la razón. O sea, a lo mejor, por ejemplo, tú y yo tenemos diferencias. Tú vas a tener tu razón de acuerdo a tu eh, situación particular, y yo voy a tener mis razones, ¿sí? Y entonces vamos a entrar en controversia. Pero pues obviamente poder resolverlo entre nosotras dos directamente va a estar súper complicado. Entonces, lo más viable o lo correcto sería, pues entonces, que un tercero es el que venga y resuelva. No sé si me di a entender un poquito más. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora bien, te voy a compartir, vamos a empezar un poquito la sesión, a lo mejor me adelanto un poquito porque ya no te quiero robar tanto tiempo. Esta presentación, que es los límites de la lógica en el derecho, ¿sí? Es lo que correspondería a la sesión 2, y lo que nos toca ver ahorita, por ejemplo, rápidamente son los límites de la lógica en el derecho, los límites internos, los límites entre el lenguaje y la lógica, entre la verdad y la lógica, los pensamientos y la propia lógica. Me voy a adelantar un poquito porque si no vamos a avanzar. Bueno, ¿qué es el objeto de estudio de la lógica? Pues ya habíamos visto en la sesión anterior que es el pensamiento, ¿no?
manera ilimitada. O sea, realmente la lógica lo que trata es caracterizar a los pensamientos con un fin, que es encontrar y aprender a distinguir cuál o cuáles son los razonamientos verdaderos. Fíjate bien, cuál o cuáles son los razonamientos verdaderos, utilizando para ello vías o herramientas metódicas que la lógica nos proporciona. ¿Alguna vez has tomado un curso de metodología en el bachillerato? Seguramente les pusieron metodología de la investigación o fundamentos de investigación o algo así por el estilo. No, pero ahorita estoy llevando la materia. Perfecto, muy bien. Bueno, pues me vas a entender un poquito más. Para tú poder llevar a cabo una investigación, tanto de parte de las ciencias naturales o parte de las ciencias sociales, pues se ha establecido que debe haber una metodología. ¿Qué quiere decir esto? Una serie de pasos que se deben llevar a cabo de manera ordenada para que al final tu investigación sobre el tema que tú quieras, sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre la inseguridad, sobre el COVID, sobre los meteoritos, no lo sé, sobre cualquier tema, ¿sí? Tú con esa serie de pasos llegas a un resultado, a una conclusión, la cual obviamente pues tú vas a formularte hipótesis, vas a construir un marco teórico, o sea, marco teórico son investigaciones previas relacionadas con tu tema, vas a hacer encuestas posiblemente si tienes oportunidad, vas a hacer estudio de laboratorio, experimentación, puede ser experimentación natural o experimentación social, o sea, tantas y tantas cosas que al final te van a llevar y te van a decir, oye, pues tienes razón. Por ejemplo, te voy a poner el caso. Eh, una hipótesis es un supuesto. No sé si ya lo hayas visto. Una suposición. Y tú tienes en ese supuesto, el tema es el COVID. Ahorita vamos que está tan presente en estos momentos en nuestra sociedad. Bueno, según mi hipótesis, el COVID no pudo haber salido de que una persona haya, ¿cómo se dice? Consumido o ingerido un murciélago, ¿no? Eso es lo que dicen que sucedió en Wuhan, ¿no? Que así fue que nació este virus. Mi hipótesis, esto no es posible. Yo no creo en esto, por lo tanto creo que es un arma biológica. Esa es mi hipótesis. ¿Qué puedo hacer? Pues obviamente después de que yo hice esta hipótesis, tengo que comprobar que mi hipótesis sea correcta. Para eso se vienen todos esos pasos. A eso, todos esos pasos que yo vaya a llevar a cabo para al final llegar a una conclusión, se llama metodología, ¿sí? Igual en el momento de concluir y de todas mis observaciones, investigaciones, a lo mejor irme hasta China a checar el famoso mercado donde se vendió ese murciélago, conocer el primer caso que se dio, etcétera. Pues después de todo me doy cuenta que a lo mejor mi hipótesis es incorrecta y que sí es cierto que el consumo de esos animales es verdaderamente muy peligroso para el ser humano. Entonces, ahí yo ya estoy dando una conclusión que no es lo que yo esperaba, pero al final se convierte en una información importante. Eso es el proceso de metodología. Por eso se dice que la lógica estudia, dice aquí, fíjate, que se explica que la lógica desde siempre ha tenido como objeto básico el estudio de los métodos de las ciencias en general. O sea, existe una relación impresionantemente fuerte entre lo que es la lógica y lo que es la metodología. O sea, para hacer esa serie de pasos, estamos aplicando lógica, estamos pensando, estamos llevando a cabo razonamientos. ¿Sí queda claro, Narda? Sí, ¿Cómo ves? y Te pues es resumí que, mucho. Perdón, ujú, te escucho. sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Te pues es que básicamente, pues creo que eso se aplica en todo, ¿no? ahí ya vas, exactamente. A eso es a lo que vamos. La lógica se encarga del estudio de los métodos y los principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto.
fíjate bien, dice, se aplica en todo. Es cierto, ¿sí? Si tú te fijas, la lógica hablamos de, ahorita estamos hablando en la materia de lógica jurídica, pero la palabra lógica viene de la palabra logia. Y por ejemplo vemos biología, zoología, muchas de esas materias o ciencias que nosotros conocemos, de alguna forma su base es el razonamiento. O sea, finalmente no podemos llevar a cabo ningún tipo de investigación de cualquier área si no existe la lógica, ¿sí? Y la lógica se desprende de la filosofía. O sea, la filosofía es, por eso le llaman, es el amor al conocimiento. Es esa parte de estar el hombre continuamente pensando. ¿Sale? Bueno, vamos a avanzarle. Los límites internos de la lógica. El haber mostrado la validez epistemológica de la lógica jurídica no significa afirmar una autonomía completa de ella con respecto a la materia jurídica y a la filosofía del derecho. Ahorita también te va a pasar un video chiquito relacionado con eso para que quede un poquito más claro. Es verdad que lo que es más lógico son en sí mismos teleológicamente neutros. Está complicado esto que se entienda, pero vas a ver, ahorita lo vemos. Pero los análisis de la lógica acerca de la realidad jurídica no pueden suprimir ni deformar la estructura teleológica del derecho. Del Vecchio es un jurista, era un jurista italiano también, que señalaba que la forma lógica no nos dice absolutamente nada sobre lo que es justo o lo que es injusto. O sea, la lógica no entra en ese debate si se está aplicando la justicia o no se está aplicando la justicia. Lo único que menciona es que cuál es el sentido de cualquier afirmación sobre lo justo o lo injusto. Para esto te voy a compartir, vamos a ver este otro pequeño video. Permíteme un segundo. Voy. Según yo ya lo tenía abierto, pero creo que no. Este me gustó mucho. Los videos que nos suben a la plataforma están muy interesantes. Oye. Ok, entonces ya lo tengo. Un segundo. Compartir. ¿Ya te aparece lo que dice ahí? Perfecto, vamos a avanzar. Nuestra definición comenzará diciendo que lógica es una ciencia. ¿Ciencia de qué? ¿Qué estudia o a qué se dedica? Para tener algunas pistas debemos ir a su significado etimológico. Recordemos que etimología es buscar el origen o la raíz de las palabras. En este caso, el origen de la palabra lógica viene del griego antiguo. Su raíz es la palabra griega logos, palabra que si intentamos traducirla significaría palabra, razón o ciencia. Por eso, todas las ciencias tienen la raíz logos o logía, como biología, que es la ciencia de la vida. Entonces, lógica significaría relativo a la razón, relativo a la palabra o relativo a la ciencia. Hasta ahora tenemos que la lógica es una ciencia que se dedica a lo relativo a la razón, a la palabra y a la ciencia. Como podemos darnos cuenta, la lógica es algo que nace y se nombra en la época de los antiguos griegos. En ese caso, lógica es una ciencia antigua, tan antigua que podemos atribuir su origen como ciencia al filósofo Aristóteles. De ese modo, debemos entender que para los antiguos griegos,
y en especial para los filósofos de la antigüedad, la razón, la palabra y la ciencia van de la mano. Es decir, el ser humano razona por medio de palabras, y estas razones, al expresarse por medio de estas palabras, crean ciencias. Por consiguiente, la lógica es aquella ciencia que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. ¿Y qué es eso?, te preguntarás. Pues aquello que permite que un razonamiento sea expresado por medio de palabras y posibilite la creación de una ciencia es el argumento. Objeto de estudio de la lógica. El objeto de estudio de la lógica es el argumento. Como ya habíamos dicho, aquello que posibilita que razón, palabra y ciencia vayan de la mano es el argumento. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es un discurso, sea oral o escrito, que expresa un razonamiento. Razonamiento que puede ser la base de un conocimiento, estudio o ciencia. Es decir, imagina que acabas de descubrir algo que puede aportar un nuevo conocimiento para la humanidad. Pero para poderlo compartir con los demás, deberás expresarlo por medio de palabras, pero no de cualquier forma. Debes expresar las razones por las que consideras aquello que has descubierto es un conocimiento revolucionario e importante. Entonces, para hacer que los demás entiendan lo que acabas de descubrir, debes argumentar. Si tu argumento es suficientemente bueno, la mayoría entenderá la importancia de tu descubrimiento. Pero, si no sabes expresar tu razonamiento, pocos entenderán lo que quieres transmitir y posiblemente nadie te hará caso y tu descubrimiento será ignorado. En este caso, el argumento es la base de las ciencias, es la forma en la que se pueden transmitir importantes descubrimientos, además de ser la forma más efectiva de convencer a los demás de un punto de vista o idea. La lógica como ciencia es aquella que se dedica a dar pautas para expresar nuestras ideas de manera clara, de ayudarnos a razonar correctamente y a generar argumentos válidos, siendo de este modo la lógica la base de todas las ciencias. En conclusión, como hemos visto, la lógica es una ciencia que se encarga de estudiar los argumentos. Un argumento es un discurso oral o escrito que expresa un razonamiento. Los razonamientos son la base de las ciencias o de los conocimientos humanos. Recordemos que para los antiguos griegos la palabra logos, raíz de la palabra lógica, es aquello que integra razón, palabra y ciencia. Pues una ciencia es producto de razonamientos y discursos, en este caso de argumentos. El núcleo de la lógica es el argumento, y el argumento es el cimiento de las ciencias. Por consiguiente, la lógica es la base de todas las ciencias. ¿Cómo ves? Eso lo mencionaste hace unos minutos, tú misma lo dijiste. ¿Te acuerdas? Sí. Es la base de todas las ciencias. ¿Qué pasa en la parte jurídica? Cuando las partes presentan en un juicio, están argumentando. Es bien importante que las partes, sus argumentos, pues, sean sólidos. O sea, que la persona, el juez, cuando los escuche, pues, lo convenzan, ¿no? Déjame quitar esto, perdón. ¿Sí? Lo convenzan a él de quién tiene la razón. Es como, te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, los políticos, cuando están en sus campañas electorales, ¿qué están haciendo? Normalmente se presentan en las ciudades, en las comunidades, sobre todo con un objetivo, ¿no? Convencer a la gente para que voten por él, ¿cierto o no? Uh-huh. Y utilizan discursos, ¿sí? Utilizan discursos en los cuales pues los tienen que hacer muy, muy convincentes para que la gente pues diga, no, mira, pues lo que nos está diciendo, pues, se escucha que tiene
razón, se escucha que es una persona que es preparada, se escucha que es una persona que tiene principios y hablan tan bonito que llegan al punto de convencer a la gente, ¿no? ¿Cierto o no? Así es. ¿Tú conoces a alguna persona o alguien dentro de la historia que haya sido tan buen orador, tan bueno dando discursos, que haya convencido a la gente de hacer cosas? Sí, pero no puedo decir los nombres, supongo. ¿Por qué no? Bueno, en mi opinión personal sería pues nuestro actual presidente. Ajá, ese es uno. O sea, fue ella, hablaba a los pueblos y les hablaba y convenció a la gente para que votaran por él, ¿no? Muy bien. Ujú. Ajá. Este, pues igual ahorita la que está de, bueno, es que antes estaba aquí de delegada, pero ahorita no sé en qué área está, es esa, igual Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Ajá. Ajá, este, pues creo que básicamente todos, ¿no? Los Los que votan, alcaldes, los los políticos. presidentes, Ajá. sí, de todo. Bueno, yo te voy a comentar uno que es conocido porque daba unos discursos impresionantes y que fue un líder muy malo, Adolfo Hitler. Ujú, ¿Cómo hablaba Hitler con tanta pasión, con tanta euforia, con unos argumentos tan sólidos, tan fuertes, que se presentaba en el foro que fuera y el pueblo alemán, ¡ah!, convencido, aplaudiéndolo, viéndolo prácticamente como un dios, ¿sí? ujú, Porque lo que él decía, sobre todo sus palabras, ahí vienen, los argumentos, que son la base de la lógica, convencían de lo inaceptable. O sea, digo, fíjate a qué grado llegaba a convencer con sus argumentos a la gente de hacer cosas impresionantemente malvadas. ¿Sale? ujú. Pero también te voy a hablar de otro personaje que también fue un líder, que es un líder positivo, o que fue un líder positivo que ya no existe tampoco, que es el líder afroamericano Martin Luther King. Él también luchó por los derechos civiles de los negros, de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y también hablaba de discursos. Hay un discurso, no sé si lo hayas leído alguna vez, no es muy grande, donde dice, no pueden seguirnos maltratando, tenemos los mismos derechos que todos los habitantes de este país, que era I have a dream, o sea, yo tengo un sueño. ¿Sí? Y ahí habla todo lo que él solicita y pide. Y es un discurso donde llenó, no sé si tuviste oportunidad de ver hoy en la mañana la toma de posesión de Biden, del presidente de Estados Unidos, o alguna foto, Ujú. es en el No. Capitolio. Y y creo que no estamos seguras si fue ahí o en otra parte de Estados Unidos, donde dio un discurso y se ven las masas impresionantemente de gente aclamando a Martin Luther King, de la misma forma que aclamaban a Adolfo Hitler, ¿no? O sea, por la grandeza de sus discursos, por su forma de hablar, su forma de Ujú. convencer, son sus argumentos. Me refiero a esa parte donde viene la lógica. Ahora en la actualidad, en el sistema jurídico mexicano, los juicios ya son orales. Los abogados que se presentan, no sé si ya tenías conocimiento de esto, en los juicios, ahora hablan. Antes presentaban escritos, presentaban promociones, así se les llamaba. Llegaban, bueno, de hecho las siguen presentando, pero llegaban, presentaban sus argumentos por escrito. Y el juez lo único que hacía era leer, y con eso resolvía. Ahora ya no. Ahora los tiene que escuchar. Y prácticamente el abogado que sea el más convincente, con argumentos más sólidos, es el que finalmente va a acabar convenciendo al juez de que tiene la razón. ¿Cómo ves? Pues sí, pues es que, o sea, sí tiene que tener como una base científica hablando del lado jurídico, ¿no? Porque pues como, Bueno, sí te escucho. Hola.
Narda. Ay, Dios mío, no sé qué pasó. Narda. Hola. Narda. Hola. Hola, hola. Narda, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Narda. Hola. A ver, voy a cerrar un minuto la sesión y vuelvo a ingresar porque me parece que no nos escuchamos en este momento. ¿Qué sucede aquí? Ah, ¿Narda? Hola, Narda. Ok, no te preocupes, no sé, qué lástima, porque pues estábamos platicando muy bien, pero bueno, veo en el chat que me mencionas que te desconectaste, no sé si ya pudiste volver a ingresar. Mm, ¿Narda? Hola. No, creo que está teniendo problemas. Bueno, de todas formas vamos a continuar. Voy a continuar con la presentación para que tú puedas alcanzar a verlo. Bueno, aquí nos estamos mencionando que cuál es el límite de la lógica en el derecho. Si tú observas o ustedes observan esta imagen, dice la lógica es la que se encarga de estudiar nuestros pensamientos. Eso ya lo hemos estado viendo. Y las estructuras de la lógica son, pues el principio es el pensamiento, la verdad y el lenguaje. O sea, finalmente si nosotros no tenemos el lenguaje, no podemos expresar lo que estamos pensando. O sea, finalmente eso es algo que es una de las partes más importantes. Es el lenguaje el que le da el perfil y presencia a las cosas simplemente por el mero hecho de nombrarlas. El que da el ser y la forma a las ideas al enunciarlas, la manera en que las enunciamos, la densidad, el sujeto hablante en el modo como fija la posición, ¿sí? Por eso aquí está la balanza, porque pues finalmente nos está diciendo cada quien va a hablar de una manera tratando de convencer. El significado depende del uso que hagamos del lenguaje, ¿sí? No podemos definitivamente sostener que el significado de las palabras y las frases puedan desentrañarse desde el análisis de las estructuras lingüísticas. Eso es también es un hecho. ¿Ya pudiste regresar, verdad? Ya aquí estoy, maestra. Ah, qué bueno. Bueno, pues déjame. ¿Qué pasó? Sí, yo también de repente ya no sabía si era yo o había sido tú. Entonces, pero bueno, déjame poner la presentación, porque dije la grabación continua y dije, bueno, pues a lo mejor igual y pues por lo menos pues concluya ya viendo la grabación. ¿Sí estás viendo ahorita mi presentación o no? Sí, maestra, sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, perfecto. Sí. Bueno, entonces voy. Eh, si
¿Tienes alguna duda? Interrúmpeme, por favor. El lenguaje es solo uno. Y fuera de esos límites, lo que no se puede decir, se muestra. O sea, hay cosas que de alguna manera pues no sabemos expresarlas o no podemos decirlas porque a lo mejor no conocemos la palabra, pero al final acabamos demostrándolo. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con los niños, ¿sí? A lo mejor los niños, cuando están tan pequeñitos, pues no saben decir, yo lo veo con mi nieta, vive conmigo y es muy chistoso porque le digo, vente, vamos a comer, ¿sí? Y avísales a los demás que ya vamos a comer. Entonces ella está tan chiquita que decir la palabra comer, que es una parte del lenguaje, y sabemos el significado de la palabra, pues ella como que no lo sabe, no sabe decir la palabra comer, pero sí sabe lo que significa. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo muestra? ¿Sí? O sea, esa es la manera de que ella lo demuestra. Y eso sucede con nosotros, ¿no? Nuevamente un ejemplo. Hace muchos años tuve la oportunidad de viajar a Alemania y estaban en el aeropuerto. Ya había un McDonald's, ¿sí? Y todo estaba en alemán. Yo no hablaba alemán. Sí, más o menos masticaba en ese entonces el inglés. Y llego con el chico de la caja y yo tenía hambre. Yo no sabía su lenguaje, pero sí sabía cómo demostrarle lo que yo quería. Obviamente tenían imágenes y yo, obviamente, a través de la mímica, a través de lo que yo quería. O sea, no es el lenguaje un limitante. Al final del tiempo, al final del caso, acabas tú o acaba el ser humano tratando de expresar lo que siente. ¿Sí, sí queda claro? Sí, sí, maestra. Fíjate, el lenguaje dice aquí, contiene y expresa el pensamiento. El pensamiento obviamente necesita del lenguaje porque toda estructura cognitiva se refiere a conocimiento, es una situación simbólica que puede ser manifestada por signos, ¿sí? Si yo le digo, pues a lo mejor le digo, quiero comer una hamburguesa, a lo mejor con mis manos expreso, am. Entonces, y mis manos hago así, pues ya seguramente me va a entender que tengo hambre, ¿no? ¿Sí? Hay una forma de ordenar la experiencia y de construir la realidad que se vale de formas discursivas. Discursivas es la manera de que vamos a argumentar, la explicación, la demostración y la argumentación. ¿Sale? Cuando describimos, representamos lingüísticamente el mundo real o imaginado. ¿Sí? A lo mejor ahorita puedo contar ahorita, yo te hice una descripción de cómo mi nieta dice comer a través del lenguaje, a través del pensamiento, primero el pensamiento y luego por medio del lenguaje te expliqué o te describí cómo es que ella, sin que tú la conocieras, sin que tú la vieras, dice vamos a comer, ¿sí? Entonces, al final, pues la manera de expresarnos es un significado del mundo en que vivimos o del mundo que imaginamos. Me acuerdo no sé si has visto a Platón alguna vez, su teoría de la caverna. Un día trate ahí en YouTube, checa Platón y la caverna. Lo que imaginaban los esclavos que vivían en una caverna, que toda la vida habían estado esclavizados, ¿no? Y sobre la luz y las sombras. Ojalá ahí lo puedas ver porque ellos hablaban de un mundo imaginario, ¿sale? Finalmente expresamos con palabras la forma de percibir el mundo a través de los sentidos y a través de nuestra mente que asocia, recuerda, imagina o interpreta. ¿Sale? Híjole, ya no te quiero robar. Este es un punto muy importante. Los límites entre la verdad y la lógica. Entre la verdad formal y la verdad material, entre la verdad concebida por la lógica de nuestros pensamientos, la verdad estática o dinámica, que es capturada por la realidad, existen límites, fronteras, algunos problemas en las delimitaciones. Mira, dice aquí, es bastante fácil advertir que la verdad material de las premisas, las aseveraciones como las que vimos en el video, o de las conclusiones,
y la validez de la prueba pueden ser relativamente independientes entre sí. Una proposición puede ser probada correctamente y la prueba de una proposición verdadera puede ser formalmente defectuosa. O sea, no siempre las aseveraciones van a ser verdaderas. ¿Sí? Cabe destacar que la relación existente entre la verdad y la lógica, en términos de sus propios límites, tiene mucho que ver con el estado de tiempo en el que vivimos. Ya que en un pasado se tenía concebido que la verdad tenía sus propios limitantes, pero hoy en día se mantiene como un factor absoluto o relativo, lo cual depende mucho de la perspectiva y de la relación que tenga con los ideales de la lógica. Vamos a avanzarle. Me adelanto un poquito. Las limitantes para el pensamiento dentro de la lógica radican en su mayor porcentual al estímulo de mantener un margen en el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras cierto índice establece que la mente es finita, y eso pareciera que está comprobado, Narda, que podemos pensar y pensar y pensar. Otras investigaciones indican que la inteligencia y todo lo que conlleva el conocimiento no tiene fin y que puede seguir alimentándose con base en investigación. Hay quienes dicen que el cerebro pues tiene pues hasta cierto punto una capacidad como las computadoras, el CPU, ¿no? Esta computadora a lo mejor tiene, no sé, 5 gigas de capacidad, supongamos, ¿no? Hay quienes dicen y afirman que el cerebro es de la misma manera. Hay otros que no, que al contrario, el conocimiento, la inteligencia es infinita. O sea, podemos seguir aprendiendo y aprendiendo día con día. Yo hace rato comentaba aquí en la casa, que era impresionante lo que el ser humano puede llegar a hacer y cuándo lo puede llegar a hacer. Y me voy a referir específicamente en esto. Este señor presidente que acaba de subir a los Estados Unidos, ¿sabes cuántos años tiene? No, no sé. ¿No? Nació en 1942. Estamos en 2021. Según yo, tiene, creo que 79 años, ¿no? Del 42 son al 2000 son 60, 70, 78, ¿no? 78, 79, este año no sé si esté cumpliendo 79 o ya no sé, 78. ¿Te imaginas tú ahorita un hombre de 78 años? O sea, ¿quién le puso límites a un hombre de esa edad llegar a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo? ¿Quién estableció los límites? Por eso digo, yo comentaba hace rato, el hombre es capaz de hacer lo que quiera, ¿sí? Tiene la capacidad de pensar, de razonar, y los límites se los va a poner él mismo. O sea, a los 78 años está llegando a ser uno de los sueños, yo creo que más importantes de su vida, ¿sí? Cuando un joven dice, ay, a los, no sé, 20, 25 años, es que mi vida ya se acabó porque fracasé. Pues los fracasos son parte de la vida, ¿sí? Los límites te los vas a ir poniendo tú. El cerebro tiene una capacidad impresionante para construir. Si nosotros nos fuéramos por aquellas teorías que dicen que el cerebro tiene una capacidad finita, o sea, como una computadora que hasta ahí llega, ¿sí? Pues entonces yo te diría que ese señor de 78 años, pues ya no tiene capacidad de pensar, pues ya se ha acabado todo su memoria, ¿no? Claro. Y pues no, al contrario, sigue, o sea, se está enfrentando a los 78 años a los retos más impresionantes que puede tener en su vida. Dirigir una nación con más de 200 millones de habitantes y con un alto porcentaje de gente loca, ¿no? O sea, porque, perdón, pero es que los gringos así son. Entonces, eso es lo que pasa con los límites de la lógica. O sea, puede que no existan, ¿vale? Y como conclusión nos dice, finalmente hemos visto que el pensamiento
y el razonamiento no son lo mismo. Un razonamiento es una estructura fundamentada que tiene un orden y tiene una lógica. Y los pensamientos no necesariamente son ordenados. Pueden dar como resultado un sinfín de cosas. Entre ellos, por ejemplo, el arte, ¿sí? Los artistas son creativos, pero no necesariamente, o sea, si tú ves las obras de arte de Picasso, ¿cómo son las obras de arte de Picasso? No sé si has tenido oportunidad de ver alguna obra de Picasso. Mm, sí, si no me equivoco, son como abstractas, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ujú. O sea, Maestra, ya no la escucho. Mm, Maestra, maestra.